Bienvenidos, bienvenidas, bienvenue, ongi etorriak. ¿Lo he dicho bien? Sí. Pues nada, es un placer empezar las jornadas, los encuentros transfronterizos. Empezamos ayer, ¿verdad? Que fue una tarde fantástica. Y hoy continuamos todo el día de hoy, que tenemos varias comunicaciones. Son todas fantásticas, ya veréis, va a ser un día muy bonito. Comentaros que tenemos la traducción, para lo cual teníamos unas radios, por si el móvil que tenemos cada persona no podemos sintonizar con esta frecuencia, 88.5, ¿vale? Porque así tenemos la traducción simultánea. Pues nada, comentar también, a ver, como organización vamos a intentar mantener los tiempos, es muy importante, pues porque tenemos varias comunicaciones, entonces en la medida que podamos irlos cumpliendo, pues estaremos tranquilos, podemos hacer todo, cumplir los plazos y los descansos, que son muy importantes también, ¿vale? Empieza ahora un primer bloque, tenemos 5 comunicaciones hasta las 10:40, haremos un descanso de media hora y luego continuaremos la segunda parte. Pararemos para la comida y luego por la tarde tenemos otra vez comunicaciones, la mesa PROAM, descanso y la última tanda. Pues eso, va a ser un día fantástico, es un placer estar aquí, compartir conocimientos y de todo, lo que queráis todos y todas. Y adelante, nuestra primera comunicación, mi compañero y yo, Alberto Mendy y yo, vamos a estar pendiente también ayudando un poquito con lo que es las horas, os iremos comentando, ¿no? Para que podamos ir todos bien. Cualquier cosa que necesitéis nos vais comentando. Una cosita, nos faltaba Patrick Müller, no sé si está por aquí. Ah, estupendo, genial. Pues luego hacemos, estupendo. Sí, ahora, luego hacemos, porque vamos a empezar con la primera comunicación, ¿vale? Empieza Alberto Mendy Martos y se titula la comunicación Interferometría óptica estelar de muy corta base. Estudio de parámetros atmosféricos. 1. Análisis. Vale, adelante. A disfrutar. Bueno, gracias Mirenchu por la presentación. Gracias al Planetario, Astronavarra también, por la organización de estos encuentros. Toda la gente que ha estado trabajando durante meses y meses y se han pegado muchísimas horas de curro intenso. Vale, se ve bien, se me oye bien, entiendo, los traductores también, puntero, perfecto, vale. Bueno, pues como ha dicho Mirenchu, mi presentación tiene un título un poco extraño, Interferometría óptica estelar de muy corta base, estudio de parámetros atmosféricos. Bueno, voy a hacer una presentación sobre la parte de análisis, sobre un trabajo que hemos realizado con unos compañeros del máster de la Universidad del País Vasco, donde actualmente trabajo como investigador y, bueno, también soy miembro de Astronavarra. Y en la segunda charla, mi compañero Iván, que está aquí presente, nos hará una ponencia sobre un proceso técnico que es especialmente orientado a temas de astronomía para amateurs. Vale, comenzando un poco con la charla sobre interferometría, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues de primeras, probablemente las dos imágenes de los agujeros negros, Sagitario A estrella y M87 estrella. Nos sonará que son dos imágenes que no se han podido conseguir de ninguna otra manera, más que utilizando antenas situadas por toda la Tierra, de manera que se consigue un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. También hay otros estudios no tan conocidos, como puede ser el de esta estrella. Lo que se hizo con Altair, una estrella de la constelación del Águila, fue... Bueno, estoy temblando muchísimo de los nervios. Básicamente se esperaba que fuera una estrella de tipo rotante, alta velocidad. Entonces se compararon los modelos que se tenían con las imágenes que se obtuvieron con interferometría óptica. Como se puede ver en la imagen, los modelos y la imagen de la estrella se ajustaban muy bien. Bueno, interferometría óptica y también se utilizó algo de interferometría en infrarrojo en este caso. Bien, ¿cómo empezó todo esto la interferometría? Vale, pues el primero que utilizó algo de interferometría o que asentó las bases fue Fizeau. Fizeau lo que hizo fue coger un telescopio y en la entrada del telescopio colocó una tapa con 2 aperturas.
Estas dos aperturas eran pequeñitas y lo que se buscaba era que la luz que entraba por las dos aperturas interfiriera en el plano focal. De esta manera, y por ello, se llama interferometría espacial a utilizar esta técnica. Michelson y Pease utilizaron esta misma técnica por primera vez para tomar las primeras medidas. Lo que hicieron fue determinar el diámetro del tamaño angular de Alpha Orionis. Lo determinaron en 47 microarcosegundos. Actualmente el valor se estima que son unos 54, así que para ser unas medidas realizadas hace 100 años con las capacidades técnicas que tenían, pues es un resultado bastante más que aceptable. Posteriormente hubo unos años que no se estudió tanto la interferometría, puesto que llevaba muchas dificultades técnicas y estuvo unos años como en parón, por así decir. Pero posteriormente, después Leverrier fue quien utilizó por primera vez dos telescopios independientes en lugar de una única tapa con un telescopio y dos agujeros. Bien, pues como siempre, la longitud de onda nos va a determinar un poco cómo trabajamos con esta técnica. Nosotros nos vamos a centrar en la charla, especialmente en la parte de óptica. Perdón, que me he girado y no se me oye el micro. Nos vamos a centrar en esta parte. Lo que vamos a tener es un frente de ondas llegando a nuestro telescopio. Bueno, en nuestro caso vamos a tener dos agujeros, también podrían ser dos telescopios independientes. Y lo que se hace es interferir, como hemos visto, en un plano focal la luz directamente. Al hacerla interferir, vamos a ver después por qué se genera un patrón de franjas. Por otro lado está la interferometría de intensidad, que se refiere a las longitudes de onda de radio. En este caso, directamente se trabaja con la señal y lo que se hace es, para cada antena, cada antena recolecta la señal y se procesa luego la señal mediante un correlador. En general, la distancia que se tiene entre cada uno de los agujeros, entre cada uno de los telescopios o entre cada uno de las antenas se llama línea de base. Este concepto lo vamos a ir viendo durante toda la charla. Vale, los fundamentos se basan un poco en el experimento de Young. El experimento de Young nos dice que cuando tenemos un frente de ondas llegando a dos aperturas, estas dos aperturas emiten otros dos frentes de ondas independientes de manera coherente, por así decir. La idea es que cuando colocamos un sensor a una cierta distancia, un sensor o una pantalla, en esta pantalla van a interferir las dos ondas. Debido a la diferencia de caminos ópticos, que básicamente es que a un punto de la pantalla vamos a tener desde cada una de las aperturas dos distancias distintas, esta diferencia de aquí nos va a hacer que las fases de las dos ondas vayan a llegar, vayan a anularse o a cancelarse, llegando en contrafase o en fase, sumándose o cancelándose. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una suma o una resta de las intensidades generándose este patrón de franjas. Nuestro interferómetro lo que tiene, vale, nosotros lo que hemos hecho ha sido, hemos estudiado tres estrellas donde tienen un cierto tamaño angular alfa prima. Igual me apaño mejor con el ratón y no molesto tanto al tema de ¿se ve el ratón? Vale, así no estoy girándome, que creo que no sé si está cogiendo bien el micro. Vale. Tenemos una estrella y tendríamos aquí lo que es nuestro telescopio. Nuestro telescopio le hemos puesto una tapa también con agujeros. ¿Para qué? Para hacer interferir y generaremos este patrón de interferencias que tenemos aquí. Bueno, dependiendo un poco de la línea de base, que es la distancia que hemos dicho entre los agujeros, del tamaño de los agujeros, del diámetro, e incluso también de su disposición, si están en una orientación, en otra, si tenemos más agujeros, pues cómo están situados, este patrón va a cambiar. Este patrón cambia y podemos estudiar también su calidad mediante el concepto de la visibilidad. Este concepto simplemente es una relación entre el máximo y el mínimo de la intensidad del patrón. Cuando el patrón es mejor, como es este caso de aquí, el máximo y el mínimo son muy distintos. Vemos aquí el corte fotométrico. Hay una amplia diferencia entre el nivel del máximo y de los mínimos adyacentes. Por lo tanto, tenemos una visibilidad relativamente alta. Sin embargo, cuando el máximo y el mínimo van aproximándose, se van pareciendo, como es el último caso, la visibilidad nos disminuye. Por lo tanto, la calidad del interferograma es peor. Además de todo esto, tenemos el problema de la atmósfera, como siempre. La atmósfera nos va a introducir una turbulencia que nos va a generar que nuestro frente de ondas plano, que inicialmente viene de nuestra fuente lejana de manera plana, nos generaría una imagen perfecta, pero debido a la turbulencia atmosférica, nuestro frente de ondas se va a deformar y tendremos una imagen distorsionada. Nosotros lo que hemos aprovechado es, como vamos a ver a continuación, a partir de este concepto de visibilidad, vamos a estudiar el parámetro R0 de Frid, que es el que nos determina un poco el SIN y la turbulencia atmosférica. Las imágenes utilizadas se tomaron hace 5 años, en primavera, y bueno, se estudiaron las estrellas Sirio, Rigel y Betelgeuse.
Bueno, sí, el setup utilizado básicamente era un telescopio de 28 centímetros, se utilizaron también distintos filtros y lo más relevante, por así decir, son un poco las tapas, ¿no?, que hemos estado comentando. Tendríamos una tapa con 2 agujeros, distintas líneas de base, distintos tamaños de agujero, y luego también utilizamos imágenes que se habían tomado con una tapa de 4 agujeros. 4 agujeros nos permitía utilizar 2 líneas de base, y como veremos después también el patrón de interferencias es distinto. Vale, el modelo que hemos utilizado viene dado por esta ecuación. Básicamente es un poco extraña, pero bueno, reduciéndola es la intensidad en cada una de las posiciones de nuestro interferograma viene dado por una constante, que nos va a dar un poco relativamente igual, una envolvente, que es una función de Bessel de primer orden, pero bueno, como si fuera una especie de gaussiana, que viene relacionada con el tamaño del agujero, porque esto es la parte que nos da la difracción que se nos genera en el agujero. Luego tenemos la visibilidad y tenemos un coseno multiplicado por esta visibilidad. Este coseno nos va a dar la forma que veíamos aquí, sería este coseno de aquí, viene multiplicado por esta envolvente, que es la función de Bessel, y bueno, luego estaría la visibilidad V sub A, que sería simplemente una relación entre la línea de base y el parámetro de Fritz R0 en nuestro modelo, que es para lo que veíamos de la turbulencia atmosférica. Vale, entonces lo que hemos hecho ha sido, tenemos nuestras imágenes, que serían un poco de este estilo. Vamos a medir la visibilidad tomando los cortes fotométricos a partir de la intensidad máxima y la mínima, conociendo este parámetro, igualándolo a esta expresión, conocemos la línea de base, que es la distancia a la que nosotros hemos colocado nuestros agujeros. Vamos a ver cuánto es nuestro R0, cómo es nuestro SIN. Aquí tenemos las imágenes en esta comparativa de dos imágenes de Betelgeuse en dos casos distintos. La imagen de la izquierda, la columna de la izquierda son las imágenes tal cual. La columna del medio serían los cortes fotométricos obtenidos de las imágenes y la columna de la derecha serían las curvas teóricas obtenidas una vez ya hemos ajustado el parámetro R0. Vale, destacar en primer lugar, por un lado, los mínimos no llegan a 0, que era un poco lo que estábamos viendo. En nuestro caso teníamos unas líneas de base muy cortas y básicamente esto se produce por el SIN. Luego aquí también nos interesaría ver, así viendo las imágenes, nos llama mucho la atención cambio de número de franjas, ¿no?, de líneas. Esto es debido a la línea de base. Cuanto más línea de base tenemos, se nos introducen más franjas de interferencia. Por otro lado, este otro ejemplo de Sirio, aquí queríamos destacar sobre todo el cambio del tamaño de los agujeros. El D, al ser más grande, se nos produce menos difracción y por lo tanto nuestra fuente se asemeja más a una fuente puntual. Cuando D es más pequeño, como tenemos en el primer caso, nuestra curva se ancha, ¿no?, se difracta más. Vale, y para terminar, por último, ya esta es la imagen que obtenemos con el patrón de 4 agujeros, 2 líneas de base. Vale, aquí vemos también que nuestro modelo se ajusta muy bien. Una vez ya hemos calculado el R0, obtenemos una curva muy parecida al corte fotométrico experimental. De hecho, ya no solo por estos picos máximos que tenemos aquí, que claramente se ajustan, sino incluso estas curvaturas de aquí que no terminan de bajar, que no tienen una forma de U, se pueden llegar a ver en el corte fotométrico. Vale, estos parámetros R0 que hemos visto en estas gráficas ya estaban aquí ajustados. Los hemos ajustado a partir de estas curvas. Lo que hemos hecho ha sido representar nuestros valores de visibilidad frente a los valores de línea de base. Una vez ajustados esos valores de visibilidad, hemos despejado el R0 y entonces es como hemos hecho las curvas anteriores. Como conclusión, bueno, pues hemos obtenido patrones de franjas de 3 estrellas distintas, que realmente no son unas franjas cualesquiera, son unas franjas que nosotros hemos generado mediante interferencia. Estos patrones de interferencia estaban limitados por difracción en nuestro caso y además teníamos unas visibilidades muy bajas debido al SIN atmosférico. Por otro lado, estos mismos patrones tenían una dependencia con las líneas de base y con el tamaño de los agujeros. Entonces, como hemos visto, si teníamos más línea de base teníamos más franjas y si teníamos un D mayor teníamos menos difracción y por lo tanto nuestra curva era más estrecha. Ya no sé si lo he dicho bien. Lo repito, D pequeño, más difracción y por lo tanto más ancha. No sé si lo estaba diciendo al revés y bien. Y por último, cálculo del SIN y de la turbulencia atmosférica representando V como una función de B, hemos obtenido el R0.
como hemos visto, estas gráficas tenían muy poquitos puntos. Entonces, aquí es donde nosotros queríamos pedir un poco de colaboración ProAm, porque al final son unas medidas que se pueden hacer con telescopios amateur. Y bueno, pues sí que vendrían muy bien para estudiar mejor estos modelos, para realizar mejores medidas del R0 y en general, bueno, pues para fomentar un poco este tipo de medidas, que también la interferometría es algo que no se suele hablar mucho de ello, se conoce, pero bueno, está ahí y también se puede hacer a un nivel amateur también, se puede colaborar. Bueno, espero que os haya gustado. ¿Preguntas? Bueno, colaboración ProAm, me estás pidiendo, ¿en qué sentido? ¿Cómo sería esa colaboración? ¿En qué consistiría? ¿Hay algún setup tipo? ¿Vale cualquier tipo CCD? Vale. Iba a decir lo que no quería mi compañero que dijera, que es la segunda charla va sobre eso. Pero le voy a echar un poco le voy a echar una mano. A ver, aquí realmente ya veis lo que es un telescopio de 28 centímetros, que bueno, yo aquí no tengo, pero mis compañeros de Astronavarra de sobra. Filtros básicos, y la tapa se puede hacer con una cartulina. Entonces, la idea es algo metódico, que quede claro, pues distintos casos de B con todos el resto de parámetros fijados, distintos casos de tamaños de agujero con el resto de los parámetros fijados, distintas disposiciones, distintos número de agujeros, pueden estar, no tienen por qué estar, aquí están los dos casos alineados en vertical, bueno, incluso en horizontal se podrían poner dos juntos y otros dos más separados en vertical. Opciones hay muchas, lo interesante sería, pues, sobre todo eso, un poco de que quede algo metódico, ¿no? Para que luego se pueda hacer en un análisis más sencillo. A partir de ahí ya, imaginación. No sé si te he respondido. Bueno, a ver, no quiero hacer spoiler, pero bueno. Básicamente lo que estás planteando ahí, la máscara que tenemos a la izquierda es una máscara de enfoque típica. Sí, podría ser algo así. Entonces, sí. Nosotros, los aficionados, lo utilizamos para hacer un buen enfoque, ¿vale? De objetos un poco distantes. Hay otro tipo de máscara que son las Bahtinov, que básicamente generas un patrón de difracción, pero estas son muy sencillas y normalmente suelen tener una relación entre el diámetro del telescopio y los agujeros y la distancia entre ellos. Aquí no sé, bueno, que igual es un tema que va a tratar tú luego tu compañero, pero bueno, si quieres la contestas tú o si no, que la conteste luego. ¿Vale? No, a ver, como una relación... Es más que nada por tener una idea de qué requerimientos vais a solicitar en esa colaboración. Más que nada, ¿eh? Si es un tema... a ver, requerimientos como tal, no era más animar a que se puedan realizar también estas medidas. Tampoco hay muchos estudios sobre ellos realmente, entonces, como tal, no estábamos poniendo ningún tipo de requerimiento. Sí que luego mi compañero os dará pues, pautas o cosas a tener en cuenta y cosas así, pero en principio tampoco es que tenga que, digamos, tiene que ser esto así. No, tampoco... O sea, es eso, es libertad. Al final, también jugamos un poco con... En esa gráfica que ponía... La puedo volver a poner, no sé por qué dicho ponía. Aquí tenemos 4 puntos en esta primera gráfica. Entonces, si conseguimos cubrir, por ejemplo, todo un espectro, una zona más amplia de tamaños de líneas de base, pues nos va a permitir ajustar mucho mejor esta curva. Lo mismo con la gráfica de la derecha. Estamos representando dos curvas con dos filtros distintos. Si tenemos más filtros, podremos reajustar mejor. Un poco tener medidas, ¿no? Por así decir. ¿Alguna otra? Por ahí. Precisamente en ese ajuste de visibilidad has supuesto una estrella con una iluminación uniforme, pero realmente esas estrellas gigantes tienen limb darkening. Entonces, ¿podéis imaginar utilizar filtros muy azules y muy infrarrojos para medir justamente el limb darkening? A ver, se podría hacer. El problema que teníamos nosotros es que teníamos una línea de base muy pequeña y nos limitaba mucho la difracción y sobre todo el SIN. Entonces, también hemos estudiado otros modelos en los que la fórmula de visibilidad, en vez de depender de B y de R0, dependía también del ancho de banda.
Con el ancho de banda sí que la visibilidad disminuiría, pero ya a estudiar el limb darkening de una estrella, yo creo que se nos queda un poco lejos para nuestro nivel. ¿Se podría hacer? Uf, ¿qué me decís? A mí me parece demasiado, pero no lo sé. No lo sé. Joder, me parecería la leche, vaya, eso desde luego. Eso sí, seguro, pero no lo sé. Yo creo que ni nos lo habíamos planteado, vaya. Les miro a ellos por ver también qué cara ponían, ¿eh? Así. ¿Qué? Sí, súbete. Bueno, desde ahí. ¿Le podéis pasar el micro a este chico que va a hacer más un comentario que una pregunta? Sí, la cosa es que en esos interferogramas de ahí no es la estrella resuelta, es su patrón de difracción. Entonces el limb darkening, si fuese la estrella resuelta, si pudiésemos verla bien, sí, pero con el patrón de interferencia no sé si se podrá ver el limb darkening, no lo sé, pero... es que son fuentes puntuales para nuestro tamaño de telescopio, Claro. no las resolvemos ni siquiera sin tapa. Entonces, con tapa, que la línea base es menor que el tamaño grande del espejo del telescopio, yo creo que el limb darkening se nos queda muy lejos con el setup, sí. Vale, pues parece que no hay muchas más preguntas. Si no, se las hacéis las demás a mi compañero que viene ahora. Muchas gracias. Dale, bien hecho. Estaba ya aquí preparando lo demás. Vale. Vale. ¿Cómo lo quieres? ¿Duplicar? ¿Sube?